pues lo bonito sería que con nuestro campo escalar bidimensional podamos representar, es un vector, que representemos el vector gradiente en un punto en particular. Volvamos otra vez al dibujo. Uy, en el bidimensional, perdón. Volvamos a cogernos el campo del día pasado, el bidimensional. Voy a rápidamente a cambiarlo para otra vez, si queréis. Un segundín, vamos a hacerlo bonito, ya que quiero... Tomamos, ejemplo, el campo escalar bidimensional del día pasado. Entonces, quitamos la tercera coordenada. Ya tengo ahí contour plot de ese field de x, y desde -3 hasta 3 e y desde -3 hasta 3. Eso es. ¿Qué he hecho yo aquí mal? Perdonad. En algún sitio me falta algo. ¿Dónde? ¿Aquí en esta expresión? 3x menos. ¿Sí? Ah, sí, gracias, gracias. Muchas gracias, sí. Gracias. Muy amable. Vamos a poner más puntos, 50, para que quede más bonito. Y vamos a quitarle los colores. ¿De acuerdo? Ahí tenemos nuestros desde 0, 8, 0, 8. O sea que tenemos aquí nuestro campo. Y ahora estaba diciendo, vamos a representar el gradiente, por ejemplo, ¿en qué punto? En el punto, dejadme ver un momento, en el 1, 1. Representad el vector gradiente sobre la representación de líneas de contorno en el punto de coordenadas x igual a 1 e igual a 1. Uno piensa, bueno, o sea, tenemos el dibujo ese. Podríamos hacerlo de dos maneras, en principio. Hago dos dibujos y los superpongo, ¿no? O sea, dibujo un vector, tendría que ver un poco cómo lo dibujo. El otro dibujo ya lo tengo y le doy la orden que show y me lo superpone. Esa es una opción, que a lo mejor un poco más adelante hago. Pero otra opción es dentro de la misma función que me representa las líneas de contorno,
hacer una opción que tengo para dibujar cosas adicionales al principio o al final. Y esa es la que voy a utilizar ahora. Pero primero, antes de decir, bueno, ahora, ya que lo he dicho ahora, para no andar dando saltos como un canguro. Si lo quiero dibujar al final, lo único que le tengo que decir epílogo, como en un libro, o prólogo sería lo otro, prólogo. ¿Qué es lo que quiero dibujar? Por lo pronto, para hacernos una idea cómo funciona, un punto, voy a decirle, dibújame el punto de coordenadas 1, 1, y además en rojo. O bueno, primero empecemos por el punto. Point. Coordenadas. No me gusta el punto 1, es demasiado ahí arriba. Vamos a ponernos en 0,5. 1. ¿Me dejáis cambiar de opinión? Así está un poco más torcido. En rojo. Es una lista de deseos. Punto. Le tengo que decir primero, esta es una de las formas posibles. Coge el bolígrafo en rojo y dibuja el punto. Coge el bolígrafo en rojo y con un punto, con una punta un poco más gruesa. ¿Ya está? ¿Os dais cuenta de...? O sea, esta es otra, dentro de la misma función, que haga alguna cosa adicional. Pero nosotros no necesitamos o no queremos solamente decir el punto donde queremos representar el vector gradiente, sino hallar el vector gradiente. Dos formas. Una, te construyes tú la función, vector gradiente. ¿Qué necesito para hacer el gradiente? La derivada parcial. En principio diría, ¿cómo es la... Aquí ya no puedo utilizar primas, porque fijaos que es una función de más de una variable. Tengo que decirle, haz la derivada parcial. Lo he definido con llaves, ¿no? Sí. X, y. Esa sería la componente X. La componente Y vamos a ponerlo ya como lista. Ahí tendría mi vector. ¿No? La derivada. ¿La derivada de qué? De este campo con respecto a X, la derivada de ese campo con respecto a Y. Eso es, en coordenadas cartesianas, efectivamente, pero no hace falta, digamos, no hace falta preocuparse de hacer las derivadas, sino llamar o ver, comprobar si hay una función que ya tenga definido el gradiente. Vamos a irnos a la ayuda. Como esto es cálculo, derivar, es cálculo vectorial lo que estamos haciendo. Y como veis, muy amablemente ya tengo aquí el gradiente de un campo escalar para cualquier dimensión y además con la pequeña ventaja de que lo puedo hacer para cualquier sistema de coordenadas ya definidas. Es decir, que no tengo que estar preocupándome de cómo es en cartesianas, en polares esféricas, ¿entendéis? Simplemente le tendría que decir por defectos en cartesianas, pero si no, vamos a utilizarlo para que veáis que el resultado es el mismo. Por supuesto, también tenemos la divergencia, más adelante el rotacional, el laplaciano, que son operadores diferenciales sobre campos. La divergencia y el rotacional, os suena, son sobre campos vectoriales. La divergencia de un campo vectorial me da un campo escalar. El rotacional de un campo vectorial me da un vector. Muy bien. Y la divergencia del rotacional... Perdón. La divergencia del rotacional. Menuda tontería estoy yo diciendo. La divergencia
del gradiente me da el Laplaciano. Simplemente le tengo que decir. Y ya está. Ahora no me preocupa tanto los errores de escritura que tengáis porque el archivo lo vais a tener a vuestra disposición luego. Entonces, no estéis tan preocupados. Creo que no merece tanto la pena hoy que que me mezcle, ¿me entendéis? Para poder avanzar un poco en esto, pero no, eso no quiere decir que no me preguntéis, todo lo contrario, sino que no os bloqueé, tomad nota de las dudas y encantado. Bueno, tenemos lo mismo, es simplemente deciros, tenemos la función. ¿Cómo puedo obtener el valor en una posición determinada? Una forma sería decirle, pues desde x, pero esta es muy enrevesada. X 0.5 para vosotros y sustituye. Me gusta más definir una función que tenga el gradiente, o sea, vamos a hacer eso, más bonito que esto. Voy a coger esta expresión, o la de arriba, me daría igual, y voy a definirlo con minúsculas. Esa va a ser definición mía. El gradiente y ahora que tenemos, pues lo voy a definir como ¿de acuerdo? Es decir, que tengo el gradiente de 0.5, que me lo ponéis la definición sin llaves, también no hay ningún problema. Depende de cómo quiera uno hacer la definición. Solo hay que usarla de la manera como lo define uno, es la única, ¿me entendéis? Hoy me ha dado por poner llaves, pero no os sintáis, cada uno escribe un poco diferente. 0,5, es decir, que si yo quiero hacer uso de esa definición de esta manera, no sale, claro, porque yo lo he definido de una manera, es simplemente ser coherente con lo que hace uno. Bueno, tenemos ahí nuestro... Y ahora representar este vector. Me voy a apoyar en la representación que he hecho antes. Es decir, ahora dibuja las líneas de contorno, genial. Dibuja el punto, ya lo tengo, y ahora dibuja un vector. Tenéis que pensar en inglés, arrow. Epílogo. Punto, ¿dónde creéis que tengo que poner la coma para añadir una cosa más? ¿Detrás del punto? ¿O delante? ¿O aquí? ¿En cualquier posición? Coma. ¿De qué color lo pongo? ¿En gris? Si le pongo gray level, entonces tengo que poner un número de cuál es el nivel de... Porque ahí por defecto te da un nivel. Gray. Y ahora... ya solo hay que pensar que para dibujar un vector, sin necesidad de ver la documentación, ¿qué necesitamos para dibujar un vector? El punto inicial y el punto final. ¿Estamos de acuerdo? No se necesita nada más. Punto inicial, punto final, es una lista. ¿Cuál es el punto inicial? Quiero dibujar, claro, ahí tenéis que tener en cuenta dónde quiero dibujar el vector. Hombre, sería muy bonito si lo dibujo sobre el mismo punto, el origen, ¿no? Entonces, vamos a cogernos, he dicho el punto... Y ahora el siguiente, ¿cuál será? ¿Dónde se encuentra el extremo del vector? Tengo que sumarle a la posición el vector, es decir, otra vez lo mismo, más el gradiente ¿no?
Se pueden añadir más, pero entonces te traza un vector, una flecha quebrada, va haciendo... Si pones varios puntos en la lista, no solo pones 2, si pones 4, pues entonces te va dibujando, pero... Bueno, ahí lo tenemos, bien bonito, ¿no? Que ya, además, fue casualidad. He cuadrado casi sobre una de las líneas de contorno. ¿Qué es lo que se debe cumplir? Si las líneas de contorno son una línea de contorno, son todos aquellos puntos que el campo escalar tiene el mismo valor y el gradiente es en qué dirección del espacio está creciendo, la dirección en la cual el campo crece de forma máxima, pues entonces quiere decir que este vector tiene que ser perpendicular a la recta tangente a la curva en ese punto, a la curva de contorno. Y para ver eso que acabo de decir, qué mejor que movernos libremente sobre esta representación. Es decir, que el punto, ¿sí? ¿Y quisimos ver todo lo contrario? Como todo lo contrario. Todo lo contrario. Que mayor decrece. Bueno, cambiar el... Claro, si está creciendo en... Tú piensas en lo que acabas de preguntar, en la dirección. O sea, tú pensabas que había otra dirección diferente que no fuese sobre la misma recta. Que, hombre, tú piensas en lo que acabas de decir. Es simplemente si tú te estás moviendo, subiendo las escaleras o bajando en la misma dirección, pero en un sentido u otro. La dirección en la cual el campo decrece de forma máxima es la misma dirección que en la cual el campo crece de forma máxima. El sentido del vector viene dado, el sentido del vector te da precisamente si es creciente o decreciente, hacia donde te mueves. ¿Entendido? O sea que no hay otra dirección diferente. Bueno, pero he dicho, para darse cuenta de lo que acabo de decir un poco, vamos a movernos libremente. Libremente quiere decir que vosotros podáis escoger rápidamente el punto sin necesidad de tener que estar ahí cambiando coordenadas. Eso quiere decir que quiero manipular el punto. Eso quiere decir que quiero manipular todo esto que ya funciona. Vamos a copiarlo, que siempre es conveniente. Nos pegamos, por supuesto es lo mismo, tiene que hacer lo mismo. Y ahora voy a manipular. Manipular. Toda esta expresión. ¿Qué es lo que quiero manipular? La posición. Por ejemplo, la forma más sencilla, hay más formas de hacerlo, más bonitas, es voy a manipular tanto la coordenada X como la Y. Es decir, que aquí voy a poner X0 y aquí Y0. Y ahora le tengo que decir, ¿os dais cuenta? Es la misma expresión, pero ahora utilizo dos parámetros, X0 y Y0. Manipula esa expresión, donde tengo dos parámetros, X0 y Y0, y lo último que le... coma, que los parámetros varíen desde un valor hasta otro valor. Estamos desde -3 hasta 3, ¿no? Si yo pongo aquí una tercera cosa es, mejor dicho, los saltos, pero aquí le voy a decir que empiece en el punto como antes, 0.5, y aquí que empiece en el punto empezar en el mismo sitio que antes. Que aquí, es decir, en vez de él coge por defecto el primer valor, -3, por eso no lo veíamos, porque estaba abajo. Y ahora, pues...
nos vamos moviendo. Está bien todo, pero es una forma digna de un buen ingeniero. A pesar de que me estoy grabando, es broma, ¿eh? ¿En qué sentido? Ya veis, no pasa nada. Cuando uno tiene recursos... Off the record, estaba pensando en una... Pero nosotros somos españoles. Y tenemos que mirar un poco qué recursos. Si os dais cuenta, esto es muy poco eficiente. Y esto, ahora sí, la idea, perdonad, las vueltas que doy, la idea es que hay que ser eficiente en la forma, en cualquier momento de la vida, que es intentar ser eficiente. Y si os dais cuenta aquí, estoy perdiendo muchos recursos ¿en qué? En que cada vez que cambio estos parámetros, le estoy haciendo calcular una cosa que no cambia, que es las líneas de contorno. Eso es poco eficiente. De hecho, estás viendo cómo... Entonces, lo eficiente será, para terminar, sacarlo fuera. Házmelo fuera, que no lo necesitas hacer dentro. Dentro solo necesitas representar el punto y representar la flecha y superponme. Por lo tanto, vamos a hacerlo de forma eficiente. Otra vez, me lo copio para que no tenga problemas. Si hay algún problema, tenga donde poder volver a empezar. He dicho que esto lo copio, ¿no? Lo voy a sacar fuera. Y le voy a poner un punto y coma. No os preocupéis por ese. Le voy a sacar el epílogo. Le voy a dar un nombre. Con PL. O sea que tendría aquí un dibujo. Si yo cojo esto y lo ejecuto, ¿no? Veis que simplemente... Entonces le estoy pidiendo que lo haga y luego que manipule. ¿Qué quiero que me dibuje? Esa flecha, graphics. ¿Hasta dónde tienes? Graphics, no, graphics. Red, point, gray, algo. Ya está, le voy a dar un nombre. grpl. Y después de que me haces el gráfico con la flecha y el punto, o el punto y la flecha, superpon las dos. So. Y ahora queda liso como el... No lo digo, lo que dicen. Sí, suave, suave, como la piel de un niño. ¿De acuerdo? Eso es más eficiente. Una vez, no necesitas gastar recursos. Vale. ¿Alguna...? O sea, que con esto... Espero que os hayáis cuenta, estamos jugando con el gradiente, pero a mí me parece que es un juego bonito. Se va a dar, mientras uno hace representaciones gráficas, a lo mejor pierde a veces tiempo en pensar qué es lo que está representando. Cuando uno no tiene la idea clara de lo que quiere representar, no te puede salir ninguna representación bien. Eso lo tengo clarísimo. Bien. Pues